tus oídos, tu mente y tu corazón estén dispuestos hoy a recibir el consejo de la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Si Dios lo permite, vamos a estar predicando de este capítulo tal vez unos 2 o 3 domingos. Vamos a estar hablando de este acontecimiento de la sanidad de un ciego de nacimiento. Hoy vamos a hablar la primera parte de esta enseñanza para que no se pierda todo el consejo de esta palabra. Dice así, Juan capítulo 9, versículo del 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. ¿Qué es Jesús en el mundo? Luz en este mundo. Hay que aprovechar mientras está esa luz. No, de veras, te lo digo en serio, hermano. Hay que aprovechar mientras tenemos la luz de Cristo. El nacimiento de un niño o de una criatura, bueno, yo pienso, ¿verdad?, que trae alegría a un hogar, a un matrimonio, a una familia. Déjeme solamente imaginarme aquel matrimonio, aquel hombre, aquella mujer, sale embarazada aquella mujer y la alegría cuando nace aquel bebé. Según algunos teólogos creen que este hombre no tenía ni la, como dice uno, la chibola de los ojos. ¿Ya? No tenía nada, era un hueco seco, era seco en donde van los ojos, no tenía absolutamente nada. La Biblia no dice eso, no lo dice, y por eso se cree que Jesús tuvo que hacer con la saliva y con el barro, hizo lodo y le puso 2 pelotas de lodo en cada ojo o en cada lugar del hueco de los ojos. Eso se cree. Yo no puedo decir si es así, no estuve allí, no lo sé. Pero solo me quiero imaginar el día de aquel nacimiento de aquel niño. Supongamos que haya sido verdad que no traía ojos. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto para aquellos padres saber que su hijo sería ciego toda la vida! Ahora imaginémonos la crianza de ese niño. Imaginémonos, ese niño no podía ver, tenía que andar tocando y ahora hay que cuidarlo. Al niño hay que cuidarlo y viene el crecimiento. ¿Cómo poder valerse por sí mismo? Qué difícil debió de haber sido para esos padres criar a ese niño con esa discapacidad. El niño llega a ser adulto y ahora la única manera de ganarse la vida es mendigar. Eso era lo que hacía el ciego. Al ciego lo llevaban, o tal vez él iba tocando las puertas y llegaba a cierto lugar y ahí se sentaba y mendigaba. Él vivía de la limosna. Así vivía ese hombre por muchos años. Pero un día llega Jesús. ¿Qué sucede cuando llega Jesús? ¿Qué sucede cuando llega Jesús, hermano? ¿Hay milagros?
Hay salvación, hay vida, hay luz, hay esperanza. Alguien debería decir algo, hermano. ¿Ah? Si no ha llegado Jesús a tu vida, pues tienes razón de estar así. Pero si Jesús ya llegó a tu vida, deberías gozarte. ¿Ah? Porque Jesús nos trajo luz. Jesús nos trajo vida. Usted y yo estábamos muertos, pero cuando vino Jesús a nuestra vida, venimos a disfrutar la vida plena. ¿Ah? Cuando Jesús llega, las cosas cambian. Jesús llegó a ese lugar donde estaba ese hombre ciego de nacimiento. Y al pasar Jesús vio al hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos hacen una pregunta. Y los discípulos le preguntan: Rabí, maestro. Lo más probable es que los discípulos dijeron: bueno, si este hombre nació así, o es porque sus padres eran malos, perversos, pecadores, maleantes, o será que pecó él. Yo no entiendo esa pregunta, porque ¿cómo puede pecar alguien si no había nacido? Pero los discípulos lo hicieron. Entonces yo digo, bueno, si le hicieron, ellos sabrán por qué. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Hermano, los seres humanos tenemos la costumbre de buscar culpables cuando algo malo sucede. Yo espero que alguien preste atención. Por favor, preste toda su atención. Los seres humanos somos buenísimos para buscar culpables cuando algo malo pasa. Por ejemplo, cuando un matrimonio termina en fracaso, ¿quién fue el culpable? Fue el hombre porque nunca supo gobernar la casa. No, fue la mujer porque era una cochina. No, fueron los suegros porque en todo se metían. Y siempre buscamos un culpable. Mira, el fulano de tal se está muriendo. Sí, si no hubiera bebido Coca-Cola, estuviera sano. Y de repente buscamos culpables para todo, ¿sí o no? Para todo. Y los discípulos, al igual que nosotros, ellos se imaginan, este hombre nació ciego porque de seguro este ciego algo malo hizo. O su papá, su mamá. Hermano, Dios, en lugar de que nosotros estemos buscando culpables, Dios quiere que conozcamos su voluntad. De hecho, esta enseñanza la he titulado: no busques culpables, busca la voluntad de Dios. Ese es el título de esta enseñanza. No estés buscando culpables. Dejemos de buscar culpables. Busquemos la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para aquel hombre? Jesucristo la dijo. En el versículo 3, Jesucristo le responde a sus discípulos: no es que pecó este, ni sus padres, sino, ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Quién fue el culpable que perdiéramos la casa? ¿Quién fue el culpable que yo hiciera? Y no nos estamos deteniendo a buscar cuál es la voluntad de Dios en medio de lo que está pasando. Yo quiero recordar algunos ejemplos esta mañana. Y yo espero, con la ayuda del Espíritu Santo, que todos nos demos cuenta que en las cosas malas que nos están pasando, necesitamos buscar cuál es la voluntad de Dios. Para que ya no sigamos nosotros acusándonos unos a otros. Porque mientras usted y yo nos acusamos, ¿quién es el culpable? ¿Por culpa de quién estamos así? Nos vamos llenando de amargura, de resentimiento.
Cada vez que estamos buscando, no, la culpable de mi mala vida es mi madre, que nunca estuvo. Tal vez no tuvo tu mamá, pero tú tomaste tus malas decisiones. Por eso el primer consejo que yo quisiera esta mañana compartir con ustedes es: hermano, dejemos de buscar culpables y busquemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de esto que me está pasando? ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de este fracaso en mi matrimonio? ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de esta enfermedad? ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de esta crisis económica que estoy viviendo? ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de esta situación donde no veo ninguna puerta? No hay ayuda, no hay trabajo, no hay nadie que me extienda la mano. Ahora que más necesito la ayuda de alguien, todas las puertas se me cerraron. ¿Cuál es la voluntad de Dios ante esa situación? ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué perdió Job? Todo. Usted y yo estamos mejor que Job porque no hemos perdido todo. Job perdió todo, todos sus bienes, su ganado, todo se lo llevaron. Sus 10 hijos, el mismo día murieron los 10. Queda sin nada. Y cuando sus amigos llegaron, ¿cuál fue el consuelo que le dieron? Haciéndolo sentir culpable. ¿A qué llegaron los amigos? A decirle: todo esto que te ha pasado es porque algo malo has hecho. ¿Se da cuenta que los seres humanos somos eso? Así somos todos. Usted no crea que usted es diferente. Usted también así es. Mira la desgracia que le pasó a fulano. Es que se lo merecía. Porque es mala, es malo. Y siempre asociamos las cosas malas con castigo, con juicio. Sí, Dios corrige, sí, hermano. Pero quiere Dios que encontremos la voluntad de Dios en todo lo que nos pasa. Aunque vengan amigos a vernos y hacernos sentir como que somos nosotros los culpables. Aunque los demás nos acusen, nos señalen, Dios solamente tiene un propósito para nosotros. Por eso esta mañana yo quiero que escuches lo siguiente. ¿Cuál era la voluntad de Dios para aquel hombre que había nacido ciego? La voluntad de Dios era revelar en ese hombre ciego el poder de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y en medio de nosotros? Él quiere revelar su gloria, su poder. Él quiere. Dios anhela que nosotros encontremos la razón, Señor. Por eso es que Jesús, cuando Él enseñó a los discípulos a orar, Jesús les dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase. Hoy, si tú eres consciente, es lo que menos oramos hoy. Si eres consciente y eres realista, es lo que menos le decimos hoy a Dios: Señor, que se haga tu voluntad. Es lo que menos oramos. Hoy lo que nos gusta hacer es: Señor, hoy reclamo mi milagro. Hoy arrebato mi milagro. Hoy vengo agarrando mi milagro. Y hoy lo declaro. Hoy lo agarro. Hoy lo peleo. Hoy ya no queremos ser humildes para decirle a Dios que se haga tu voluntad. Vemos a Jesús allá en Getsemaní. Él no quiere ir a la muerte
Y vemos a Jesús orando al Padre: Padre, si es posible, que quites de mí esta copa, este dolor, este sufrimiento, este tormento que viene, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Y tres veces Jesús oró al Padre pidiéndole que lo librara, pero al final decía: que se haga tu voluntad y no la mía. Hoy, lamentablemente hoy, se nos está olvidando venir delante de Dios con humildad, a someternos a la voluntad de Él. Señor, en medio de esto que yo voy a hacer, ¿es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, me siento perturbado, no sé qué hacer, pero yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Señor, quiero tomar decisiones en mi vida, pero no estoy seguro si lo que estoy decidiendo es lo que tú quieres. Enséñame a hacer tu voluntad. No recuerdo si fue David en uno de los salmos que le dijo al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy en contra de la voluntad de Dios, entonces las cosas se van a volver más difíciles, hermano. Yo espero que alguien reciba eso. Cuando tú y yo decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, en el camino nos vamos a dar cuenta que cada paso que vamos dando se va volviendo más pesado, que cada vez el camino se va poniendo más cerrado, que cada vez que vamos avanzando el viento se va poniendo más violento. ¿Se acuerdan, verdad, de Jonás? Él iba en contra de la voluntad de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, se va a levantar un viento. Y ese viento se va poniendo más recio. Y luego ese viento parece que va a hundir la barca. Hasta que alguien tiene que reaccionar y decir: este viento, esta turbulencia, esto que está pasando en mi vida, en mi hogar, yo soy el culpable porque voy en contra de la voluntad de Dios. Qué importante, qué necesario es que nosotros aprendamos a pedirle a Dios: Señor, Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es tu voluntad? Porque cuando yo sigo la voluntad de Dios, aunque haya dolor, Él me dará las fuerzas para soportarlo. Cuando yo voy caminando en la voluntad de Dios, pueden haber miles de necesidades, pero Él será mi proveedor. Cuando yo voy caminando conforme a la voluntad de Dios, mucha gente se va a poner en mi camino, pero Dios irá conmigo. Pero cuando yo no voy en la voluntad de Dios, el camino se va a poner cada día más pesado, más difícil. Las cosas van a ir de mal en peor. La voluntad de Dios para aquel hombre era manifestar su gloria. ¿Para qué? Para que aquel hombre diera testimonio de la gloria del Señor. Cuando aquel hombre fue sano, versículo 8 al 11, por favor, vaya conmigo ahí. Cuando aquel hombre fue sano, sucede lo siguiente. Verso 8 al 11. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: no me parezco, yo soy. Y le dijeron, verso 10,
¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Este hombre recibe la gloria de Dios para ser sano, pero ahora que está sano no se avergüenza de dar testimonio. Como hoy muchos de los que se llaman cristianos reciben el milagro, reciben la gloria de Dios para restaurarse. Personas que estaban desahuciadas, Dios las rescató de la misma muerte. Pero ahora se avergüenzan de dar testimonio a sus vecinos. Se avergüenzan de dar testimonio a sus compañeros de trabajo. Se avergüenzan de dar testimonio y decir, yo soy aquel que estaba perdido, pero Cristo me encontró. Yo soy el que estaba perdido en droga, pero Cristo me hizo libre. Yo soy el que era homosexual, era lesbiana, pero Cristo me libertó de ese pecado. Hay mucha gente hoy que ve la gloria de Dios en su vida, en su hogar, en su familia, pero ahora se guardan, se quedan callados. No, Dios manifestó su gloria en ti para que tú lo grites a los cuatro vientos. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aquel hombre que se llama Jesús, aquel hombre ciego, recordemos que solo recibió el lodo, le puso Jesús en sus huecos y se fue a lavar, y cuando él vino ya Jesús no estaba. Él no lo conoció, no vio cómo era Jesús. Aquel hombre, tal vez al comienzo no sepamos quién realmente es Jesús, pero ese hombre no se dio, no le dio pena, no se avergonzó de decir, ese hombre fue el que hizo el milagro. Hermano, hermana, nunca levantes una iglesia como que si fue la iglesia la que te sanó. No es la iglesia la que sana, es Jesús. Nunca levantes en alto el nombre de un hombre. Los hombres solo somos instrumentos en las manos de Dios. El que hace el milagro es Jesús. El que murió en la cruz es Jesús. El que tiene poder para sanar, para liberar y para bendecir se llama Jesús. Y toda lengua un día va a confesar que Jesucristo es el Señor. Alguien alabe a Dios hoy. Este hombre no se avergonzó. La voluntad de Dios era que aquel hombre recibiera aquel milagro, porque a través de ese milagro otros iban a creer en Jesús. ¿Cómo creerán si usted no les habla? ¿Cómo la gente va a conocer a Jesús, al Jesús que usted y yo conocemos? No a Jesús o uno que está ahí clavado en una cruz con una corona y allí sufriendo. No, mi Jesús no está en una cruz. Mi Jesús no está en una tumba. Mi Jesús no está entre los muertos. Mi Jesús está sentado a la diestra del Padre. Mi Jesús está coronado con poder y gloria. Mi Jesús tiene el poder, ¿para qué? Para levantar, para salvar, para proveer, para bendecir. Si le vas a hablar a alguien de Jesús, háblale del Jesús que está vivo.
De Él habla. Porque la gente confunde a Jesús, el verdadero Jesús, lo confunden con miles de Jesús que hay en el mundo. No, Señor, no confunda a mi Jesús. Mi verdadero Jesús está vivo. Y Él no ha cambiado ni cambiará nunca. Debemos dar testimonio. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que hemos vivido. ¿Cuántos de nosotros éramos alcohólicos? Pero ahora nos da vergüenza hablar y testificar. ¿Por qué me va a dar vergüenza si no me daba vergüenza ser un borracho? ¿Por qué me va a dar vergüenza hoy testificar que Cristo me hizo libre? ¿Por qué te da vergüenza? ¿Por qué te da vergüenza ahora hablar, testificar de lo que tú eras y de lo que ahora eres? No importa lo que la gente diga de mí. No importa. Yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Yo solo sé que yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Yo solo sé que yo estaba perdido, pero Cristo me encontró. ¿Por qué te vas a avergonzar? El Señor manifestó su gloria en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Glorifícalo y testifica. ¿Cómo va a creer la gente en Jesús si usted no le habla? Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Las buenas noticias las tiene usted y las tengo yo. Hable de las buenas noticias. La gente está harta de oír malas noticias. La gente está harta de oír malas noticias. Llevemos buenas noticias. Cristo vive. Él salva. Él sana. Él restaura. Él bendice. Él levanta. Él restaura. Él provee. Capítulo 9, verso 15. Ahora veamos a este hombre testificando delante de los religiosos. Ya no es ahora delante de sus vecinos. Ahora va a dar testimonio a aquellos religiosos envidiosos, hipócritas, egoístas. Pero este hombre no se cayó la boca. Versículo 15. Verso 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Vámonos al verso 24 y 25. Como no quieren ver los fariseos, no quieren entender los fariseos, vuelven otra vez. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora una cosa yo solo sé, que yo antes estaba ciego, pero ahora estoy viendo. Pero ese hombre es pecador. Eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé. Pero yo solo sé lo que me hizo a mí. Hermano, no importa lo que digan los demás, la opinión que los demás tengan de Dios, de la Biblia, de Jesús. Lo que importa es lo que tú crees quién es Jesús para ti.
lo que los demás piensen de Jesús. Si cada quien quiere ver a su Jesús a su manera, que cada quien lo vea. No, yo lo quiero ver como Él es. Él es todopoderoso. Y yo sé que yo estaba muerto, pero Él me dio vida. ¿Ah? ¿Cómo voy a callarme? ¿Cómo no voy yo a dar testimonio? Verso 29 al 33. Verso 29 al 33. Siguen los fariseos acosando al hombre. Verso 29 al 33. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, oiga cómo los religiosos, envidiosos, hipócritas, hijos del diablo, ¿cómo se atreven a hablar de Jesús? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, oiga cómo habla este hombre que nunca fue a la escuela. Oiga cómo habla. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, aleluya. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Este hombre está reconociendo que Jesucristo había venido del cielo. Si este hombre no viniera de Dios, no puede hacer nada. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte, hermano, hermana? No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. No te avergüences en tu trabajo, en tu escuela. No te avergüences de dar testimonio de quién es aquel que te salvó, que te liberó, que te dio vida, que te dio propósito. No te avergüences. Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, mientras Pablo estaba en la cárcel, Timoteo ya no quería seguir predicando. Timoteo ya no quería seguir hablando de Jesús. Timoteo ya no quiere seguir hablando de Pablo porque se siente confundido. ¿Cómo voy a hablar de Jesús si mi maestro, mi pastor Pablo está en la cárcel? ¿Cómo voy a seguir hablando de Jesús si cada vez que se habla de Jesús uno va preso? Y Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesús y de mí. No te avergüences. Si hay que sufrir penalidades, sufre como buen soldado de Jesucristo. A algunos de ustedes no les gusta hablar de Jesús porque tienes miedo al rechazo, al desprecio de tus amistades, de tus familiares, de tus vecinos o de las personas religiosas. Tienes miedo que los religiosos te rechacen porque ahora ya no sigues una religión, ahora sigues a Jesús. Ese era el verdadero propósito del Señor con aquel hombre ciego. Aquel hombre ciego, quien un día el Señor hizo un milagro, y aquel milagro era para dar testimonio de la gloria de Dios. Hermano, no te calles. Hermano, no te calles de lo que Dios ha hecho en tu vida. No te calles. No sigas guardando ese tesoro dentro de ti. Ese tesoro es para que otros lo conozcan. El gadareno se quiso montar en la barca con Jesús y el Señor le dijo: no, en la barca no. Ve y cuenta todas las maravillas que Dios ha hecho contigo. Ve y cuenta, ve y testifica. Y la Biblia dice que aquel hombre se fue por toda la ciudad hablando, testificando de las maravillas del Señor. ¿Qué necesitamos hacer hoy en día? ¿Qué necesitamos, hermano? Testifica, habla, comparte, anuncia, habla, hermano, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Todas las cosas que nos pasan tienen un propósito en la voluntad de Dios. Lo que le pasó a aquel hombre ciego, había un propósito, había un plan. Y aquí está ese plan. Lo que Dios hizo con Job, había un propósito. Y ese propósito lo encontramos hasta en el último capítulo. En el capítulo 42 de Job, por favor, si me lo ponen en la pantalla. En el capítulo 42 de Job, versículo 5. ¿Qué era lo que Dios quería enseñarle a Job? ¿Qué era lo que Dios quería que Job conociera a través de todo ese proceso? Mire lo que dice Job, capítulo 42, verso 5. Job le dice a Dios, ya terminando su proceso: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se lo voy a decir de una manera muy sencilla. Cuando uno no ha pasado por una tribulación como la que había pasado Job, Job conocía a Dios solamente por las cosas buenas que le daba. Muchos de nosotros conocemos a Dios por las cosas buenas que nos da. Pero cuando pasamos por un momento de dolor, de tristeza, de angustia, de necesidad, ese proceso me va a llevar a conocer mejor a Dios como mi Padre, como mi Dios, como mi consuelo, como mi fuerza. Yo espero que alguien reciba esto. Los procesos en los cuales nosotros llegamos a conocer más a Dios es cuando pasamos por los momentos más duros y difíciles. No se queje de los procesos duros y difíciles. Busque la voluntad de Dios en esos procesos, porque usted va a llegar a conocer mejor a Dios. En lugar de estar luchando, o en lugar de decir yo mejor me voy, yo renuncio porque ya no aguanto. ¿Sabes qué pasa con aquellos que renuncian y dicen ya no aguanto? Su proceso se va a hacer más largo. Su proceso se hará todavía más intenso. Pero cuando nosotros venimos a la voluntad de Dios, Job, se acaban de llevar todo tu ganado. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Job, tus 10 hijos acaban de morir aplastados. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Job, no tienes nada. Y lo que salió de la boca de Job no fue queja. Lo que salió de la boca de Job no fue culpar a la mujer, culpar a Dios, culpar al diablo. Job no culpó a sus amigos, Job no culpó a nadie. ¿Sabes qué hizo? Él buscó la voluntad de Dios. Y es lo que hoy nos está haciendo falta. Hoy nos está haciendo falta ser humilde y en medio de esta escasez, en medio de esta necesidad que nunca había tenido en mi vida, que tú busques a Dios y entiendas que Dios está pasándote por ese proceso para que aprendas a conocerlo mejor. De oídas, Señor, yo te había oído. Antes yo te oía, Señor, pero porque alguien me hablaba de ti. Pero ahora ya no es que me hablen, ahora te conozco, Señor. En otras palabras, Señor, ahora sé realmente quién eres, Señor. Lamentablemente vivimos en un mundo tan sofocado, tan estresante. Vivimos tiempos donde la gente dice no tengo tiempo para orar. La gente dice no tengo tiempo para leer la Biblia. La gente dice no tengo tiempo para venir al culto. La gente dice no tengo tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo van a descubrir la voluntad de Dios? ¿Cómo van a darse cuenta que la voluntad de Dios es que Dios ha permitido eso feo, eso desagradable, eso triste? Dios lo ha permitido, pero ¿sabes para qué? Para que lo conozcas. Para que lo conozcas a Él. Estaban en la Santa Cena. Estaban
Jesús con sus discípulos en la Santa Cena. Y el Señor dice, hoy todos ustedes se van a espantar y me van a dejar solos. Y sale el primero, Pedro, el hombre impulsivo, el hombre fogoso, el hombre impetuoso, el hombre que parece que tiene una fe inquebrantable. Señor, aunque todos estos se vayan, yo no me voy. Aunque todos son miedosos, yo no me voy. Yo voy a ir contigo a la cárcel. No, la cárcel muy poquito. A la muerte, Señor. Yo voy contigo a la muerte. Que nos crucifiquen a los dos, Señor. Pedro, quiero decirte algo. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado para que tu fe no te falte. Escuche lo que le dijo Jesús a Pedro. Pero luego que pasas el zarandeo, tú vas a aprender a animar, a confirmar a tus hermanos. Le voy a explicar qué era lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Los líderes, los pastores y líderes, los que predicamos la Biblia, muchas veces creemos que somos los superdotados, los superfe, los superpastores, así como Pedro. Pedro creía que él era el mejor de todos. ¿Sabes qué tiene que hacer Dios? Pasarnos por un proceso para quebrantarnos. Pedro creía que él era el autosuficiente. Pedro creía que él era el mejor de los 12. Pedro creía que él era el supremo. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ya le di permiso al diablo, él te va a zarandear. Pero luego de ese zarandeo, tú vas a aprender a ayudar a tus hermanos. ¿Por qué? Porque vas a pasar por un proceso donde tú vas a entender qué se siente haberle fallado al Señor. Y por eso Dios, Jesús, permitió que Pedro pasara por esa vergüenza. Era un plan, era una voluntad de Dios. Estaba formando el carácter de Pedro. Estaba formando la disciplina de Pedro. Estaba formando la obediencia de Pedro. Pedro fue avergonzado, lo negó 3 veces, fue a llorar amargamente, ni siquiera se reunió con los discípulos después de la muerte de Jesús. Pedro estaba aparte, llorando amargamente. Pero ¿por qué el Señor lo pasó por ese proceso? Para que luego él como pastor pudiera entender a aquellos que fallan. Los pastores debemos entender que todos tenemos luchas. Y que no somos nosotros los superdotados. No, Señor. Nosotros también tenemos debilidades. Y que luchamos, pero debemos aprender a entender a las personas. Aquellos pastores que parecieran que ellos son los super, los que nunca se equivocan, los que nunca fallan, los que siempre tienen la razón, Dios los va a tener que quebrantar para que aprendan a entender que ellos no son autosuficientes. Y que aprendamos los pastores a entender las debilidades del pueblo de Dios. Esa era la voluntad del Señor. Pero como te digo, muchas veces nosotros, en lugar de estar buscando la voluntad de Dios, estamos buscando culpables. ¿Por culpa de quién yo fallé? ¿Por culpa de quién me fui de la iglesia? ¿Por culpa de quién? No, deja de buscar culpables. Y busquemos mejor la voluntad de Dios. Por eso esta mañana yo quiero decirte, hermano, si esta mañana tú viniste a este culto con una gran carga de las cosas que están pasando en tu casa, del problema que tienes con tu cónyuge, de los hijos rebeldes que no quieren obedecer, de la necesidad económica que estás atravesando, de la enfermedad incurable que el médico dijo que no tiene cura. Necesitamos venir a Dios y decir, Señor, en medio de esto, ¿cuál es tu voluntad, Señor? No comience usted a reclamarle a Dios, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué no? Deje de reclamarle a Dios y dile, Señor, yo quiero someterme a tu voluntad. Quiero entender tu voluntad, Señor. ¿Y sabe cómo estoy aprendiendo yo a hacer eso que le estoy predicando? Estoy aprendiendo a someterme a Dios
en medio de los procesos que Dios está metiendo en mi vida a mí, en las cosas que Dios está permitiendo en mi vida. Estoy diciéndole, Señor, yo quiero ver, conocer tu voluntad. Yo no quiero vivir amargado. Yo no quiero vivir reclamando. Yo no quiero vivir, Señor, diciendo por qué una cosa y no he salido de una y viene otra. Yo no quiero seguir diciendo, Señor, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué está pasando. No, quiero aprender a decir, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, Señor. Así que en eso que usted no sabe por qué, deje de buscar culpable. Dígale a Dios que se haga su voluntad. Y quiero terminar con esto. Muchas veces la voluntad de Dios va a ser llevarnos a su presencia. Y yo sé que algunos de ustedes no quieren, nadie quiere perder a un ser amado, un ser querido. Nadie quiere dejar a su familia, nadie quiere, no. Pero si usted mira la Biblia, Filipenses 1:21, quiero terminar con esto. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir? Pero claro, eso lo leemos bonito. Pero a la hora que se te muere un hijo, a la hora que se te muere tu mamá, tu papá, tu cónyuge, a la hora que se te muere un ser amado, ¿realmente lo ves así? Y le dices a tu Padre Celestial, Señor, gracias, porque ya mi cónyuge, ya mi papá, mi mamá, mi hijo, ya no está sufriendo en esta tierra, está en tu presencia. Porque aquellos que mueren en Cristo ya no habrá más dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza. ¿Se da cuenta que aún la muerte muchas veces es la mejor salida para muchos? Yo sé que algunos de ustedes no quieren oír esto. El único que dice hasta el día que vamos a llegar es Él. Pero el día que lleguemos allí o llegue un ser amado nuestro, aprendamos a darle gracias a Dios por el tiempo que Dios nos prestó a esa persona. Aprendamos a decirle gracias, Señor, porque tú me lo permitiste. Pude estar con esta persona, pude estar con mi cónyuge, con mi hijo, con mi madre, con mi padre. Señor, gracias. Porque cuando usted aprende a someterse a la voluntad de Dios, usted va a aprender a darle gracias a Dios, no solo por lo bueno, aún por las cosas que para nosotros parecen malas. Sometámonos a la voluntad de Dios, hermano. Sométase a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana, Señor, he hablado la palabra que has puesto en mi corazón. Señor, y lo único que puedo decirte esta mañana, Dios, es gracias. Gracias, Padre, porque usted es el que nos habla, el que nos exhorta, el que nos llama para que aprendamos, Señor, a someternos a tu voluntad.